poquito este. Acompáñame a Génesis capítulo 26 y vamos a entrar hoy de lleno a la palabra. Y este pasaje es un pasaje que tiene mucha información en nuestra vida, para nuestra vida, tiene mucha información para nuestra proyección de fe, para nuestra proyección vivencial en lo que es la vida cristiana, etcétera, etcétera. Pero que es un pasaje que también nos enseña muchas cosas. Génesis 26. Y si usted se lo busca ahí, hay un título que dice Isaac en Gerar, ¿sí? Y dice la palabra, Génesis 26, del 1 en adelante, me acompaña, dice, Génesis capítulo 26, del 1 en adelante, dice, después hubo hambre en la tierra. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a entender muchas cosas, ¿sí? En medio de todo lo que pasa en la vida, se recuerda que Abraham era un hombre anciano, que Dios cumplió una palabra, que Dios cumplió una promesa en su vida. Abraham es el padre de la promesa, es el padre al que Dios le dice que salga de Ur de los Caldeos, que deje su parentela, que deje toda la vida que tenía en ese lugar de idolatría, una vida de muchas características pecaminosas, y que Dios iba a hacer de él una gran nación, ¿verdad? Y que de sus lomos iban a salir príncipes. Entonces, lo interesante es que Abraham, pues obviamente la promesa se cumple, nace su hijo Isaac. Isaac quiere decir risa, ¿verdad? Porque dice que Sara se rió. Y yo creo que no solo porque Sara se rió, sino porque trajo una nueva alegría a la vida de este hombre y de esta mujer, ¿sí? Entonces, Abraham ahora se hace viejo y dice la palabra que le entrega toda su herencia en vida a Isaac, ¿sí? Y ahora Isaac, el hijo de la promesa, pues es un muchacho, es un hombre, es un muchacho que llega a hacerse hombre, hace su vida también. Y entonces la promesa de Abraham ahora continúa en Isaac. Y dice la palabra, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, si se da cuenta, siempre hablamos de esto. El mundo vive ciclos. El mundo vive ciclos. Y los ciclos obviamente son repetitivos. Entonces nosotros tenemos que estar muy astutos como personas, como personas que conocemos la palabra, que todas las cosas que están pasando en el mundo no son nada nuevo. O sea, la gente a veces tiene temor por lo que está sucediendo en el mundo. Y si usted va a ver, la palabra nos va a enseñar que hubo hambre. Y después hubo hambre en los tiempos de José. ¿Se recuerda cuando el mundo nuevamente entra en un estado de recesión? El mundo entra en un estado, miren, le voy a decir una cosa, el mundo entra en un estado donde la tierra se purifica, la tierra se limpia. Entonces dice la palabra que hubo hambre. Ahora, el hambre representa muchas cosas, ¿sí? Porque hoy por hoy en el mundo hay hambre. Hoy por hoy en el mundo hay necesitados. Hoy por hoy en el mundo hay gente que tiene necesidad. De hecho, Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Entonces, que no nos venga a decir ningún candidato político, que no nos venga a decir nadie que va a erradicar la pobreza, porque la pobreza no se va a poder erradicar. Hermano, pero sí, hay gente, la pobreza no se puede erradicar. ¿Por qué? Porque hay muchas características dentro de la sociedad, pero si hablamos de sociedad también tenemos que hablar que hay muchas consecuencias a causa del pecado y de la maldad del hombre. Entonces, yo siempre se lo he dicho, creo yo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la Biblia que eran 11 días de camino hacia Canaán, ¿sí? 11 días. Pero el pueblo de Israel se tuvo que hacer 40 años en el desierto a causa de su pecado, a causa de la dureza de su corazón. Escuche esto, porque esto es bien complicado de digerir, ¿sí? A causa de la dureza del corazón se hizo 40 años en el desierto y la generación vieja murió y solo pasó la generación nueva. ¿Por qué? Porque la gente tiene un problema en el corazón. Y la Biblia dice que Moisés le dijo a Dios, este pueblo es de dura cerviz. O sea, el problema era que las cervicales no tenían la capacidad de levantar la cabeza y ver hacia el cielo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros tenemos un problema en nuestra vida porque tenemos el problema de la dureza de nuestro corazón. Y podemos tener dureza en nuestro corazón en el nivel de cristianos y en el nivel de no cristianos. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia, es lo mismo, ¿sí? A lo mejor sí hay una diferencia. La diferencia es que el cristiano es religioso, ¿verdad? Cree que es cristiano, cree que está tomado en la mano de Dios, pero no hay una diferencia en su vida. Entonces,
Cuando nosotros vemos el hambre siempre tipifica las consecuencias que la gente vive, o las consecuencias de un pecado, o las consecuencias de un estado equivocado, y entonces Dios tiene que traer esto para que la gente logre entender quién es Dios. Entonces la gente a veces no logra entender. Si estás pasando por un momento complicado, si estás pasando por un momento difícil, más que yo te eches tus lágrimas, que se vale echarse sus lágrimas, ¿verdad? Hay gente que se echa sus lágrimas, pero ya no puedo más, ¿verdad? Y hay gente que no llora delante de nadie, hay gente que llora solo, ¿sí? Hay gente que está deprimido, que se siente que ya no hay oportunidad, que se siente que ya no hay un respiro, que se siente menospreciado. Ok, se vale que te sientas así, pero algunas veces va a ser a causa de nuestra consecuencia, a causa de nuestra desobediencia, a causa de que no obedecemos a Dios. Ahora vamos a ver a través de la palabra. Dice, y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces, en una generación, en la primera generación del padre, ¿verdad? Que es Abraham, hubo hambre. Y el padre pasó por etapas complicadas. Abraham cometió algunos errores muy fuertes. Porque si usted se recuerda, y le regresamos, pero no vamos a leer, cuando hay hambre, dice la Biblia, que Abraham, dice, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto. ¿Sí? Pero Abraham era un hombre de altares. Pero que cuando vio que había hambre, tuvo temor. Entonces, el temor es la consecuencia de la desconfianza, voy a utilizar esta palabra, o el temor es la consecuencia de eliminar la fe de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, se vale que usted sienta temor, pero no puede dominar el temor nuestra vida, ¿me explico? Se vale que se asuste un poquito y diga, ay, está duro, pero la fe es la capacidad de poder alcanzar lo que Dios está hablando sobre nuestra vida, ¿sí? Entonces, puede ser que esté complicada la cosa en la sociedad, pero si yo tengo fe, Dios va a obrar en mi vida. Entonces, a nivel de empresarios, las circunstancias en este momento en la nación no son favorables para Guatemala, en este momento. Sin embargo, le voy a decir una cosa, gente que yo conozco, que es gente de Dios, empresario, está viendo la mano de Dios. Porque Dios es fiel. Y todo aquel que se somete a Dios va a ver una respuesta en su vida. Entonces, obviamente, los que a veces en alguna etapa de su vida, bueno, sin embargo, le voy a decir una cosa. Hay gente que no es cristiana, gente que no le cree a Dios, pero le cree a sus deidades, ¿sí? Y le dan ofrenda. Miren, ayer hablábamos de eso, miren, y hoy se lo hablo, que mi esposa hablaba hace un momento de la ofrenda. Le voy a decir una cosa. ¿Cómo es posible que hay gente que tiene fe en sus deidades? ¿Sí? Fe en una deidad, en un personaje que cree que tiene poder, y le ofrenda a sus deidades. Le ofrenda, un hermano dijo todavía más grosero, así más ofensivo, le ofrenda a sus demonios, porque a veces tienen entidades demoníacas, y le ofrendan y le dan y le llevan ofrendas. Por ética no le voy a dar el nombre de personas que yo conozco millonarias en Guatemala, que son dueñas de cadenas de empresas muy reconocidas en Guatemala. Escucha esto, son cadenas de empresas muy reconocidas en Guatemala y le van a ofrendar a deidades demoníacas, ¿sí? Y están bendecidas, porque Satanás también tiene un nivel de poder para que la gente crea que él puede engrandecer a las personas. Y nosotros, teniendo al poder máximo, somos tacaños a veces con Dios, ¿verdad? O no le creemos al Señor, o no nos desafiamos en fe. Entonces, la primera hambre, en el nivel del padre hubo un nivel de hambre, en el nivel de Abraham hubo un nivel de hambre, y el padre cometió sus equivocaciones. Y las equivocaciones que el padre cometió fue que no confió en Dios. En un momento desconfió, en un momento su fe le falló y se fue para Egipto. Egipto siempre representa el mundo. Egipto siempre representa el sistema del mundo. Egipto siempre representa la manera como el mundo gobierna la vida, ¿sí? Porque el mundo, mire esto, el mundo muchas veces nos va a demandar. El mundo muchas veces nos va a atemorizar. El mundo muchas veces nos va a llevar por la corriente, ¿sí? La corriente del pecado, la corriente de la presión. Ahorita viene Semana Santa y yo siempre lo hablo. Y me gusta hablarlo porque la gente que nos ve sabe que lo que le digo es cierto. Y la gente empieza a practicar la costumbre. La costumbre es el acto que se obtiene por repetición. Eso es la costumbre, ¿sí? Entonces la gente empieza a practicar la costumbre, algunos ya entraron en cuaresma, ¿verdad? Ya la gente, mire qué interesante algo que estaba viendo, algo que es verídico y que está en la, ¿cómo se dice? Y que tiene fundamento histórico. El último, antes de entrar a la cuaresma, la gente celebra el carnaval.
Y que el carnaval quiere decir carne, ¿sí? ¿Verdad? Pongan, miren el mundo qué ilógico es, pero pongan atención a esto. Resulta que se celebra el carnaval, como quien dice que usted celebra la carne y se celebra el carnaval para que usted pueda pecar y hacer lo que usted quiera. En todo sentido la carne. Sexo, tragos, yo no sé lo que usted quiera. Pero al otro día entra la cuaresma, usted se empieza un tiempo de santificación. Entonces, mire qué increíble. O sea, pecamos todo el tiempo de carnaval, hacemos lo que queremos y entramos en cuaresma, en un tiempo de purificación donde dice no vamos a comer carne en todo sentido, ¿verdad? Supuestamente carne hasta sexual, pero luego es una cosa, usted y yo necesitamos estar en santidad todos los días de nuestra vida, no solo 40 días. Usted y yo necesitamos de vivir una vida en santidad siempre, o sea. Entonces el mundo, Abraham fue acarreado por el sistema del mundo y ese sistema se lo llevó. Y no vamos a predicar de Abraham hoy porque hoy queremos predicar de Isaac. Entonces cuando Abraham fue llevado por el sistema del mundo se echó un montón de errores. Le dice a Sara, mira, no digas que eres mi esposa porque te van a ver que eres hermosa. Entonces sabes que di que eres mi hermana. Y la cosa es que usted ya sabe la historia. Y dice a Faraón toma a Sara como mujer, se la lleva. Y por eso algunos teólogos dicen que Dios tuvo que cerrar el vientre de Sara para que la promesa no se violentara, ¿sí? Bueno, entonces Abraham comete sus errores. Ahora miren qué interesante. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, miren pues, pongan atención porque esto sí es importante para nosotros. Si queremos que Dios obre en nuestra vida, vamos a tener que entender que Dios está hablando en nuestra vida, ¿sí? Pero a veces nosotros no le ponemos o no le damos la importancia a Dios de la que Él se merece. Dice, y le dijo, repita conmigo, y le dijo. O sea, Dios habla. O sea, Dios nos va a hablar y Dios nos va a direccionar y Dios nos va a dar directrices, ¿sí? Y dice, y le dijo, no desciendas a Egipto. O sea, que quiere decir que lo primero que nosotros hacemos cuando cuando las circunstancias son complicadas, o viene la escasez, o viene la dificultad, es entrar al sistema del mundo, ¿sí? O sea, lo primero que hacemos es, no tienes para eso, voy a ver quién me presta. ¿Sabes que tienes que pagar en 15 días? Si no tienes, voy a ir a ver si el banco me presta o me dan un extra financiamiento, ¿sí? Y entonces la gente muchas veces confía en lo que el sistema del mundo nos puede dar. Ahora, hermano, entonces, ¿es pecado hacer préstamos? Yo creo que no es pecado, ¿sí? Yo creo que hay maneras y hay también proyectos, hay muchas cosas que habría que hablar despacio, pero acá lo voy a hablar literal cuando nosotros queremos utilizar nuestras propias fuerzas. Entonces miren qué interesante porque dice, no desciendas a Egipto. Entonces, si Dios se le aparece y le dice no desciendas a Egipto, la pregunta es, entonces, ¿qué era lo que iba a hacer Isaac? Isaac quería descender a Egipto. Entonces Dios se le aparece y Dios le dice, no desciendas a Egipto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vemos que las circunstancias están complicadas en nuestra vida? Miren, si respondemos religiosamente, la gente religiosa va a decir amén, o sea, confiar en mi Señor. No, miren, lo primero que hacemos cuando las cosas están difíciles no es confiar en Dios. Porque entonces la gente o la iglesia tuviera un estado de fe y la iglesia tuviera un nivel de bendición tan abundante. No, lo primero que hacemos cuando las cosas están difíciles es algunos blasfemar, otros llorar, otros quejarse, otros empezar a pensar en el sistema, voy a ver qué voy a hacer, me voy a ir con mi tía Chonita a ver si me presta unos lentes porque ella tiene dinero, voy a ir con mi, no sé, con mi tío Juanito, él tiene, yo sé que él me puede ayudar. Mire, las palabras que a veces nosotros decimos, él me puede ayudar, el que te va a ayudar es Dios. Pero la gente no entiende, o sea, a veces como personas nos pasa, todos en la vida nos ha pasado, ¿sí? Y entonces dice, y le dijo, no desciendas a Egipto, miren, habita en la tierra que yo te diré. O sea, cuando Dios dice yo te diré, significa yo te voy a dar direccionamiento, yo te voy a dar directrices. Si tú obedeces lo que yo te digo, miren, habita en la tierra que yo te diré. O sea, la bendición que Dios quiere traer a tu vida, es Él el que te va a indicar en dónde está, no
tu mentalidad, no tu razonamiento, no tus pensamientos, no tu alma, sino es Dios el que te va a decir, yo te diré. Y hay un punto acá donde nos detenemos un momento, ¿sí? O sea, que la bendición, si tú quieres ser bendecido y prosperado, solamente hay alguien que te va a decir cómo serlo. Y no es John Maxwell, ni es, yo no sé, ahorita, ¿cómo es que se llama aquel del libro? Ahorita se me olvidó, el Kiyosaki. No. Claro, los libros son buenos y lee y llénate de conocimiento para que puedas tener mucho acervo cultural y muchas cosas que te puedan servir. Pero el que nos va a direccionar cómo ser bendecido es el Dios. Otra vez lo digo, dice, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. O sea, cuando le dice habita como forastero, le está diciendo no. Mire, ¿se recuerda aquel pasaje bíblico que creo que está en Proverbios, ¿verdad? Dice, no te fíes de tu propia prudencia, ¿sí? Porque a veces nosotros confían en Jehová y no te fíes de tu propia prudencia. O sea, a veces nosotros confiamos en nuestras capacidades. No. Yo puedo vender, ahorita puedo hacer esto y yo sé que esto se vende rápido y salgo de los problemas, ¿sí? O yo puedo hacer esto. No, mire, cuando pasan estas cosas tenemos que ir a hablar con Dios, ¿sí? Y entonces Dios dice, habita como forastero. El habitar como forastero es como decir, no dependas de la riqueza que tú puedas tener, o no dependas de lo que tú puedas construir con tus propias manos, porque el forastero es alguien que va de un lugar a otro. Y es alguien que va de un lugar a otro y que no tiene, por ejemplo, usted le dice de repente, mire, ¿sabe qué? Véngase a vivir acá. Pongamos un ejemplo, se lo hago, ¿sí? ¿Por qué no se viene a vivir acá a Estados Unidos? Ay, no, porque me costó tanto que me costó hacer mi casa para dejarla, dice uno, ¿verdad? O tanto que trabajé para no disfrutar lo que tengo. O sea, cuando uno habita como forastero, uno no se enamora o se queda, ¿cómo se dice? Se arraiga en un lugar, ¿sí? Usted hoy está en este lugar, mañana está en otro. Entonces dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora miren, pues aquí hay misterio, hay revelación. Se recuerda que Dios le entregó la ley a Moisés, la ley mosaica, la ley que tenía leyes espirituales, leyes gubernamentales, voy a utilizar ese término, ¿verdad? Leyes morales. O sea, porque la ley, los 10 mandamientos solo era como un decálogo, pero eran más de 10 mandamientos, 360 y tantos preceptos que regían una nación. O sea, ¿me explico? Sin embargo, dice la Biblia, miren esto que interesante, dice, miren, por cuanto oyó Abraham mi voz, o sea, el que oye la voz de Dios, Dios le revela, miren, y guardó mi precepto, dice, mis mandamientos, mis estatutos y mi ley. ¿Cuáles fueron esas leyes? Eso solo es un misterio. O sea, Dios le reveló a Abraham la ley que se le entregó a Moisés. Se la revela a Abraham, pero se la establece a Moisés. Porque se recuerda que Abraham practicó muchas cosas que están en la ley, pero que en ese momento no estaban escritas. Entonces, lo que le está diciendo a Isaac es, quiero que entiendas algo, Isaac. Tu padre fue un hombre que escuchó mi voz, ¿sí? Miren qué interesante, por eso se lo volví a leer. Miren, oyó mi voz, miren, y guardó mis preceptos. O sea, oyó mi voz, pero no solo se quedó en oír. El problema es cuando nos quedamos solo en oír. Por eso es que se recuerda que aquel hombre Job que fue probado, Job es el libro más antiguo de la Biblia, del Antiguo Testamento, se cree que fue el primer libro del Antiguo Testamento, no Génesis. Y dice que Job, cuando ya terminó su proceso, dice, de oídas te había oído. O sea, porque el problema es que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y fíjense que a veces nos acostumbramos tanto que nos volvemos también religiosos y costumbristas en la manera de asistir a la iglesia, la manera de congregarnos, porque nos acostumbramos tanto a oír. Entonces a veces uno dice, eso ya me lo sé. Eso
pasaje bíblico ya lo he oído 5 veces, 10, 15, entonces yo siempre le digo a la gente, siempre que oímos una cosa una y otra vez es porque no hemos pasado todavía el examen o no hemos pasado el entendimiento que Dios quiere traer a nuestra vida. Porque Dios no se va a equivocar en repetir una y otra vez algo que aparentemente usted ya lo sabe y lo practica, ¿sí? A no ser que Dios le quiera volver a hablar en algo. Entonces, dice que oyó mi voz y guardó. Repita conmigo, guardar. Entonces, cuando guardamos lo que Dios manda, lo que Dios dice, entonces vamos a caminar en un nivel, voy a utilizar la palabra, de éxito espiritual. Y el éxito espiritual no tiene nada que ver si sos un hombre muy prosperado, en riqueza. Eso no tiene nada que ver. Porque yo conozco gente que muy prosperada, pero con su familia fragmentada. O gente muy prosperada con su cuarta mujer, con su quinta mujer. O ahora está de moda su quinto matrimonio, ¿verdad? Cuarto matrimonio, está de moda, ¿sí? Porque la gente a veces dice cosas que a veces, no sé, la gente a veces hace cosas porque cree que, bueno, no le fue bien, aquí me va a ir bien. Pero a veces no se trata que no te va a ir, que te equivocaste una, te equivocaste dos, te equivocaste tres. A veces a lo mejor es que no estás escuchando la voz de Dios. No estás entendiendo lo que Dios te está hablando. No estás entendiendo lo que Dios quiere decirte. O nunca llegamos delante de Dios y dijimos, Señor, ¿será que es correcto lo que voy a hacer? Nunca lo hacemos. Entonces Dios le da un lineamiento a Isaac y le dice, tu padre guardó mis preceptos. Tu padre caminó conmigo. Tu padre guardó mis mandamientos. O sea, mis mandamientos, miren, los cumplió. Entonces lo que le está diciendo, si tú logras hacerlo, imitar el camino de tu padre, si tú logras obedecer lo que tu padre hizo, si tú logras caminar, entonces las bendiciones que son de tu padre, yo ahora las declaro, las estoy declarando también sobre tu vida. Entonces, acá vemos nosotros cosas muy interesantes, porque en un momento, en una condición de precariedad, en una condición donde hay hambre, hay escasez, hay sequía, la tierra no está produciendo, Dios le habla a un hombre y lo va a probar. Y le dice, no quiero que te vayas a Egipto, quiero que te quedes acá, donde yo te diga. Y entonces yo quiero que ahora usted y yo hagamos un análisis más, ¿cómo se dice? Un poco nos detengamos un momento y pensemos, ¿qué hacemos cuando estamos en crisis? ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen bien en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que las circunstancias están un poco complicadas en la economía, en las finanzas, en nuestra empresa? ¿De qué manera actuamos? ¿Cómo nos comportamos cuando vemos nuestra cuenta bancaria y nos damos cuenta que no anda muy bien o no está muy llena? ¿Qué hacemos? Nos afligimos, nos afanamos. Mire, hay gente que se enferma. Hay gente que se le cae el pelo porque se le empieza a poner el hongo de la caspa, le brota, se le cae el pelo. Hay gente que se enflaca o hay gente que se engorda de los nervios. Hay de todo, ¿verdad? Hay gente que dice, mi hermano, ¿y usted qué tiene? Pues dice, ay, hermano, también me ando echando unas penas, hermano. No, hombre, pero ¿y por qué? ¿Qué le pasa? Ay, mira, está dura la cosa, hermano. Y a veces usted ya está penado y ni siquiera todavía le ha llegado las casas a su vida. Yo he conocido gente. ¿Y usted qué tiene? Ay, hermano, mira, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Ay, dicen, ¿verdad? Que la cosa se va a poner dura. Ah, sí, pues eso dicen, hermano. De la vez les digo la corriente a la gente. Ay, hermano, dicen que si queda tal persona, ay, se va a volver esto como Venezuela. Bendecimos a Venezuela y declaramos que sean libres de lo que están viviendo. Dicen, entonces la gente, cuando me dicen, usted ya se está preocupando, usted se está alterando, ya tiene taquicardia, ya se está pensando, ay, Dios, si me quitan mi trabajo. No, hombre, deje de estar pensando babosadas por allá. ¿Sí? Que la gente así dice. Está pensando cosas que Dios no está hablando en su vida. Porque si usted obedece lo que la Biblia dice y usted obedece lo que Dios habla, tenga por seguro que Dios se va a glorificar en su vida. Entonces Dios le habla al muchacho, bueno, al joven Isaac, y le da indicaciones, pero mire, Dios tiene que poner un precedente, y el primer precedente que hay es su papá. Ahora, el problema es cuando nuestro precedente, no tenemos un precedente. Ahí se complica un poco la cosa. Pero tenemos siempre un precedente celestial que es Cristo Jesús.
Entonces por eso tenemos que apelar al más grande, y el más grande es Jesús. El más grande no es un apóstol, no es un profeta, el más grande es Jesús. Por eso es que a veces la gente apela al hombre. Nosotros no debemos de apelar al hombre, debemos de apelar a Jesús. Y entonces miren lo que sucede, porque acá es donde se pone la cosa interesante y es donde tenemos que hacer un poco de análisis. Dice, habitó, y ahí hay una coma, ¿sí? Porque esa palabra habitó tiene también una connotación muy importante, ¿sí? Esa palabra habitar es que usted llena el lugar de la esencia que usted es. ¿Sí? Entonces, si usted se recuerda que este muchacho, la Biblia dice en el libro de Juan dice, y el verbo se hizo carne, ¿se recuerdan? Y habitó. Y esa palabra habitó en griego es y tabernaculizó, ¿sí? Hizo una morada. Y cuando él tabernaculizó, su esencia, que la esencia de su deidad, su poder, descendió a ese lugar. ¿Me explico? Entonces ahora habitó. Miren. Y lo que la Biblia nos está hablando es que este muchacho obedeció según la palabra que Dios le había dado. Y cuando obedeció, la habitación del Padre descendió a la vida de Isaac. Y dice, habitó, pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir. ¿Se da cuenta que el enemigo va a querer repetir patrones en nuestra vida? Pero es una cosa, rompa todos los patrones que usted sienta que usted está haciendo lo mismo que sus padres están haciendo, repréndalos en el nombre de Jesús. No voy a ofender a mis amados padres, los amo, pero hay cosas que a veces yo de repente un día sentí que estaba, ya reprendo en el nombre de Jesús, y que yo no voy a ni ser igual, ni imitar las cosas incorrectas, ni tampoco las que parecen correctas. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a ser direccionado por lo que Dios me dice. Entonces a veces le voy a decir una cosa, lo voy a decir porque es importante, pero en mi familia, por ejemplo, de repente en alguna etapa hubo un espíritu que atacaba a mi madre, un espíritu de opresión, de temor. Pero no estoy hablando de temor, estoy hablando de un espíritu de temor verdadero. Y mi madre tenía y me recuerdo que como jóvenes nosotros bendecimos a mucha gente. Bendigo a unos pastores que han pedido Aparicio, ¿sí? Ya nunca jamás los volví a ver, pero fueron de mucha bendición en nuestra vida. Y donde quiera que estén, yo bendigo a los hermanos Aparicio, ¿sí? Porque ellos fueron de mucha bendición en una etapa que mi mamá caía como en estados, le voy a decir de depresión, pero no de depresión, era un estado de ansiedad muy fuerte, donde sentía una opresión diabólica, eso es lo que sentía, ¿sí? Y teníamos que pedir ayuda y la tenían que ministrar. Entonces, en alguna etapa de mi vida, un día esa entidad quiso llegar a tocar mis puertas, ¿sí? Tocó a mis puertas, así como quien dice, como yo toco la vida de la mamá, entonces ahora voy a llegar a la vida de este muchacho, ¿sí? Pero entonces acá es donde se cumple esta palabra, ¿sí? Pero en mí no lo pudo lograr porque mi mente era muy fuerte, ¿sí? Entonces el chamuco quiso llegar a tocar mis puertas, pero no pudo conmigo, ¿me explico? Porque yo no permití que ese temor entrara en mi vida. Entonces saltó en otra persona de mi familia. Y sí lo logró entrar en alguna etapa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no imitar conductas. Porque nosotros aprendemos conductas de nuestros padres, nuestros hijos aprenden conductas de nosotros. Hasta las cosas que son buenas las imitan a veces los bandidos, ¿sí? Porque a veces nuestros hijos hacen cosas que mi papá no hace también, aunque no sean malos. Entonces yo digo a mis hijos, a mis hijos les sobra identidad, ¿verdad? Porque a veces hacen cosas, bueno, vos que te digo que ahora no soy tu hijo, pues, ¿verdad? O sea, les sobra, están acelerados de identidad. A otros hijos les falta identidad.
Pero a mis hijos lo que menos les falta es identidad, ¿sí? Hasta creo que les tengo que quitar un poquito, porque se pasan también, ¿sí? Entonces, a lo que yo le quiero decir es, no imitemos las conductas. Entonces, Isaac imitó la conducta de su papá. Y miren lo que sucedió. Es mi hermana porque tuvo miedo. Y ahora le pregunto, ¿qué era lo que perseguía a Abraham siempre? El temor. Y Abraham tuvo miedo porque al ver la hermosura de Sara, dice, y entonces el miedo que tuvo, vino Faraón y le quitó a la mujer. Hay una versión, hay unos teólogos que creen, dice la Biblia, que Dios cerró el vientre. Y que dice algunas traducciones que él no la tocó, pero hay otros teólogos que creen que sí la tocó. ¿Usted qué cree? Que solo la agarró y dijo, qué linda mujer? Él la agarró y la metió a su cuarto de una vez. Entonces Dios tuvo que cerrar el vientre de Sara para no violentar la promesa que Dios había declarado sobre él, por la consecuencia del temor. Y no siempre Dios va a proteger de esa manera, se lo digo. Hay que tener cuidado. Entonces mire esto, y dice, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Ahora, la pregunta es, ¿y si Dios le había dicho que estaba con él? Entonces, ¿por qué tuvo miedo? O sea, si Dios le estaba diciendo, se le estaba apareciendo, le estaba hablando, ¿cómo es posible que a un Dios hablando nosotros tengamos temor? Entonces, hacemos lo que dice aquel Eugenio Derbez, que alguien explique. Porque, ¿cómo es posible que usted tiene temor? Está ansioso, está aquí. ¿Cómo me va esta semana, hermano? Pues si estamos declarando palabras sobre usted. ¿Qué dicen Crónicas? Dijo, se levanta Josafat en una batalla, ¿sí? Un rey se levanta a pelear una batalla. Miren, usted y yo tenemos que aprender a pelear batallas. Se levanta, y yo le voy a decir una cosa, a veces la gente menosprecia las palabras, y el apóstol Pablo dice, no menosprecies las profecías. Y entonces Josafat dice, confiad en Dios, se lo voy a parafrasear de esta manera, confíen en Jehová, pero crean a los profetas y seréis prosperados. Porque la palabra de un profeta es la misma voz de Dios hablando tu vida. Pero la gente, entonces Dios estamos declarando una palabra sobre tu vida, pero tú estás sentado a ver cómo me va esta semana. No, la fregués. Es como cuando Dios habla, miren. Una vez estábamos en una escuela profética, en un lugar muy lindo, en una montaña, que era una montaña, y estamos en un lugar, y casi nunca, cuando hay una escuela profética, casi nunca hay como palabra profética en el momento de la administración previo a empezar a enseñar, porque no es correcto. Pero cuando Dios quiere hablar, quiere hablar. De repente me cayó la palabra y el Señor empieza, pero no se me olvida que Dios habla y empieza a decir algo así, ¿verdad? Como tú que tu vientre no va a ser estéril, vas a dar a luz, vas a dar hijos porque Dios lo declaró, y hoy el Señor está sanando a una mujer de un problema de la matriz, y son cosas que pasan que casi no se dan, porque Dios nos usa en sanidades, pero casi yo no lo anuncio mucho o no lo cuento mucho, ¿sí? Bueno, para no ser letal, termina toda la escuela profética, termina el evento, cuando termina uno, y cuando termina viene una mujer así a lo lejos, y está esperando, ¿verdad? Bueno, cuando yo termino, ella, pastor, ¿puede orar por mí? Bueno, hermana, oremos, ¿verdad? ¿Qué quieres que ore por ti? Es que tengo algo aquí en la matriz, y no sé, me dije yo. Entonces, a ella era la que yo le estaba hablando. Entonces, si Dios lo está diciendo, y tú tienes el por qué, entonces se da cuenta que la gente no logra procesar lo que Dios habla, ¿sí? Es que tengo algo en la matriz, hermano, y me dijeron que iba a ser estéril. De manera la palabra que Dios había declarado, hombre, o sea, como dijo alguien por ahí, hombre, no friegue, hermano, ¿sí? Como dijo mi mentor un día, mira vos, dice, un día me fui a Olanchito, allá en Honduras, dice, un calor bárbaro, chorros, que así, él dice, ni las toallas, porque él era así, en ese momento estaba así gordo, era robusto el hombre. Miramos chorros de verdad, de sudor. Y yo le creo, como 2 horas predicando, el tipo era de largo, pero era bueno. Entonces usted no se quería levantar cuando lo ve. Y terminé, ministré y todo, terminemos. Dice, yo así con la camisa, a veces me cambiaba en el día 3 camisas al día porque hice un calor bárbaro ahí. Dice, cuando terminé, una hermana dice que en un carrazos, que ni siquiera baja el vidrio porque el carro tenía aire acondicionado, lo llamó así como que le hizo señas y dice, venga hermano, venga. Sí, le hacía señas y dice que bueno, dice que llegó, que sí hermana, dice el Señor que usted tiene una palabra para mí. Se molestó y dice, mira, pues yo estaba bravo, mira hermana, dijo, prediqué 2 horas y media y Dios ya le habló en 2 horas y media, no friegue, hombre, sea madura, así que digo.
Y se dio la vuelta y la dejó ahí hablando sola. Entonces tiene razón, o sea, muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Entonces Dios le habla a Isaac y le está dando el lineamiento, le está diciendo, o sea, si Dios te dice, yo estoy contigo, entonces ¿por qué voy a levantarme el lunes? Ay, Dios mío, ay, a ver cómo me nombre. Si Dios me dijo que está conmigo, yo me levanto con otra actitud y empiezo a declarar, Señor, a partir de hoy tú empiezas a hacer una obra en mi vida, Señor. No sé qué vas a hacer, no tengo ni la más remota idea, pero en el nombre de Jesús dame sabiduría, me levanto con fe, ahí va a ser que las cosas van a cambiar. Usted se levanta todo con miedo, no le garantizo que lo va a hacer un buen día. Dice, miren, pongan atención, pues dice, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando, repita conmigo, pensando. No, hombre, deje de pensar lo que Dios no le dijo que no pensar, o que pensar. ¿Me explico? Si Dios le dijo, piensa en algo bueno, piensa en algo bueno. Pero si Dios no le dijo que pensara nada, no esté pensando nada. Pensando que tal vez, o sea, deje de pensar supuestos que Dios no está haciendo en su vida. La gente piensa mucho lo que Dios no va a hacer. Ay, a ver si no me quitan el trabajo. Se lo van a quitar porque lo está pensando y lo está declarando. Ay, a ver si el carro no se me arruina. Se le va a arruinar porque lo está declarando usted. Ay, a ver si la mujer no se me va. Se le va a ir también porque está pensando que se le vaya. Ay, entonces va a pensar más y va a decir algo por ahí, ¿verdad? Para que se vaya de una vez. ¿Verdad? Pero el problema son los pensamientos. Dice, pensando que tal vez los hombres del lugar no matarían por causa de Rebeca. Miren, hombre, miren qué fatalista este cuate. O sea, dice que pensó que tal vez lo matarían. Pero entonces, ¿por qué se le aparece Dios? O sea, entonces quiere decir que a veces menospreciamos la palabra de Dios. Hay etapas donde menospreciamos lo que Dios habla en nuestra vida. Hay etapas donde no entendemos lo que Dios está hablando o no le creemos a Dios cuando Dios dice algo. Y por eso es que no pasa nada en nuestra vida. Deje de estar pensando, hombre, lo incorrecto. Vaya, dígale al Señor, mira, Señor, yo no sé cómo es ese rollo de la fe. Pero aquí delante de ti yo te pido que me ayudes y quítame todo lo que no es tuyo, porque si no, no voy a alcanzar nada. Y va a ver que Dios es capaz de hacer muchas cosas en su vida. Entonces dice, miren, pensando que también los hombres del lugar no matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí, muchos días Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, miren, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es desierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre y a su mujer, de cierto morirá. Ahora pongan atención, pues, ¿por qué? Ahora, aquí no va a creer usted que solamente es, ¿cómo explicarle esto? Bueno, Abimelech se dio cuenta, es que él estaba cubierto por Dios. Entonces Dios ocasiona que Abimelech se dé cuenta que está acariciando a su mujer y no va a creer que lo estaba agarrando así como que es mi muchachita. Le diga, no, la estaba acariciando a su mujer. Esta es su hermana, esta es su mujer. Entonces Dios permitió que Abimelech lo viera, pero había una cobertura de Dios sobre Isaac. Entonces, mire, eso no es normal. El rey le dice, no, nadie puede tocar a este hombre y a esta mujer, porque de cierto morirá. Ahora la pregunta es, ¿y por qué iba a morir? ¿Acaso era príncipe este cuate, pues? O sea, sí tenía lomo de príncipe, pero si lo vemos nosotros como la jerarquía, no lo vemos. Una cobertura de parte de Dios. Tú y yo estamos cubiertos de parte de Dios. Y no nos percatamos muchas veces lo que Dios está haciendo en nuestra vida, o cómo Dios nos protege y nos guarda de muchas cosas. Y entonces dice, ok, cuando pasó esta circunstancia, aquí empieza a pasar lo sobrenatural. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Entonces, acá es donde a todo el mundo le gusta, pero no logramos proyectar y entender cómo es que lo tenemos que hacer. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Me voy a detener acá primero. Miren, los que saben un poco de cultivo.
y sembró Isaac en aquella tierra. Miren. Y cosechó aquel año 100, ¿por cuánto? ¿Está entendiendo lo que es eso o se lo tengo que explicar? Usted siembra una semilla y la semilla produce la capacidad total de lo que puede producir, ¿sí? ¿Cómo se lo explico? Otra vez, se lo voy a decir muy literal como está acá. 100 por 1. Usted siembra 1 y usted recibe 100. No tiene lógica así, ¿verdad? Entonces, ok, se lo explico de otra manera más técnica. Usted tiene un terreno, ¿sí? Voy a poner unas medidas ridículas, solo para que usted me entienda. De 3 por 3 metros, ¿sí? Y usted siembra, o de 10 por 10 metros, porque sea más, o de 40 por 50 metros, lo que usted quiere. Pero cuando alguien cultiva algo, siempre existe un margen de pérdida, ¿sí? Siempre existe un margen de pérdida. Se lo comen los zanates, así le decimos nosotros acá en Guatemala. Llegan hay alguna plaga, algún gusano que llega así. Y entonces usted no cosecha el 100 por 1, usted cosecha a lo mejor voy a usarlo así, el 80%, el 40%, el 50% así de productividad, porque una pérdida. Sin embargo, este muchacho dice que cosechó al 100 por 1, o sea, la totalidad y la capacidad que la tierra tenía para producir. Ahora, lo interesante es que la tierra estaba enferma en ese momento. Aquí es donde empieza lo sobrenatural. En ese momento la condición del mundo estaba pésimo, era fatal. Entonces yo le voy a decir una cosa, para que Isaac sembrara tuvo que haber tenido mucha resistencia. Porque de repente llegó alguien y dijo, algún filisteo dijo, mira, ¿cómo vas a sembrar en esa tierra si aquí no hay nada? Vas a perder, no lo hagas, no te metas a hacer. Sin embargo, como Dios le había hablado, él obedeció. Como Dios le había dicho, él ejecutó. Como Dios le había dado directrices, él entendió lo que Dios le había dicho. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Porque no dice, y sembró Isaac, sino está dando la Biblia, nos está indicando que sembró en qué tierra. Regresemos otra vez. Regresemos otra vez. En el 1. Después hubo hambre en la tierra. O sea, la tierra tenía hambre. Y ahora Isaac sembró ¿en qué? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que Dios nos está diciendo? Lo que nos está diciendo está bien claro. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En qué tierra? En la tierra que no producía nada. O sea, eso lo sobrenatural acá es que Isaac se atrevió a creer y se atrevió a desafiarse en lo sobrenatural cuando la tierra ni siquiera tenía capacidad de producir. Dice, y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. O sea, entendamos algo hoy. Si la bendición de Dios está contigo, no importa que vendas piedras, vas a ser el mejor vendedor de piedras del mundo, ¿sí? Hermano, pero yo he estado pidiendo la razón, sí, pero a veces necesitamos, la vida es un proceso, ¿sí? A veces Dios está trabajando en nosotros porque hay muchas cosas que tenemos que quitarnos. Y eso es para todos. Nadie es perfecto en la vida. Ni el apóstol, ni el pastor. Todos pasamos por una etapa donde Dios tiene que procesar nuestro carácter, sacar el orgullo, soberbia, arrogancia, contaminación, un montón de cosas que tenemos, ¿sí? Nos limpia, nos purifica, y en ese proceso Dios nos va a enseñar muchas cosas. Porque, mira una cosa, si gente que tiene años en la iglesia, cuando Dios los bendice, se va de la iglesia, ¿usted cree que Dios le va a soltar así inmediatamente, en 5 minutos le va a soltar una bendición? Sin embargo, hay testimonios de lo que Dios es capaz de hacer. Pero lo que yo le quiero decir hoy es, dice que y lo bendijo Jehová. O sea, Dios es el que te bendice. El varón se enriqueció. Pongan atención porque aquí esto es impresionante lo que la Biblia dice. El varón se enriqueció y fue prosperando. Y se engrandeció. Pongan atención a las palabras que la Reina Valera está usando, ¿sí? El varón se enriqueció. ¿Cómo es posible que tú y yo podamos enriquecernos cuando las condiciones del mundo no son correctas, ¿sí? No son buenas, no son favorables? ¿Cómo es posible que tú te puedas enriquecer cuando hay recesión en el mundo, ¿sí?
¿Cómo es posible que tú puedas tener ganancias cuando la bolsa o el Wall Street se vino para abajo? ¿Sí? Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. O sea, se hizo poderoso. ¿Cómo es posible eso? O sea, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. ¿Cómo puede tener alguien tan labranza si la tierra está enferma? No sé si me explico. Acá le voy a decir una cosa, Isaac habita en un estado sobrenatural. Pero cuando yo digo sobrenatural, quiero que me entienda la palabra sobrenatural. Lo que está pasando en la vida de Isaac es para irlo a estudiar científicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Miren. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Entonces no te preocupes, hombre, cuando Dios te prospere, no te preocupes, porque había un dicho que decíamos aquí en Guatemala, que si la envidia fuera tiña, ¿qué? Todos teníamos teñidos, dicen por ahí, ¿sí? Tú no te preocupes, cuando Dios te bendice, la gente va a tener envidia. La gente va a decir, ese hermano plano no es pastor, se volvió narco. Y es lo primero que todo el mundo dice, ¿verdad? Supe que el pastor compró una casota, le está yendo bien en la iglesia. Es lo que la gente dice, ¿sí? Se cambió de carro, pasó un carrazo del año, carga él y la pastora y los hijos. De plano a ver si no algún narco tiene en la iglesia metido. ¿Por qué no puede decir usted, mire, Dios lo bendijo? Qué increíble ver cómo Dios bendice a un hombre. Qué bello es ver cómo Dios prospera. Esa bendición quiero que Dios me la dé también a mí. La gente no dice así, la gente siente envidia. La envidia es la capacidad, escuche, de malinformar la manera como la gente prospera, ¿sí? Y entonces dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Pon atención, porque yo me quiero tal vez enfocar en eso hoy, porque ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros realmente vivimos un tiempo donde las condiciones del mundo a veces están siendo un poco complicadas. Hay mucha dificultad en la iglesia. Conozco mucha gente que va y dice, mire esto, pues usted no busque a Dios para prosperar y para salir de sus deudas, porque entonces está mal. Usted busque a Dios porque quiere, ni le voy a decir porque hasta las maneras como lo hacemos es equivocado. Hay gente que dice para hacer las paces con el Padre. Usted no está haciendo las paces con nadie. Busque a Dios, arrepiéntase y reconozca que le ha fallado y dígale, Señor, quiero ser tu hijo nuevamente y camine con Él por lo que Él es. No por el dinero que le pueda dar, porque le va a pagar el teléfono, porque le va a pagar la letra de la casa. No, hombre, busque a Dios por lo que Él es, no busque a Dios por lo que le pueda dar. Porque si busca a Dios por lo que le puede dar, se lo va a dar y se va a volver a ir. Ya me dio, Señor, lo que quería. Ay, pastor, mire, estoy muy ocupado, pastor. No puedo estar aquí levantándome tan temprano. Porque la gente anda buscando. Entonces, el cristiano en la iglesia está muy necesitado, hermano. No tienen trabajo, no les va bien, no prosperan, no tienen. Entonces, ahora, ojo, porque yo siempre hablo esto porque si lo dejo acá, de repente alguien puede tomarlo así como, ay, si no. Hay gente que está en un proceso porque Dios los mete en un proceso. Y en el proceso que Dios mete, Dios quiere formar en ti un hombre y una mujer con templanza, con amor, con tolerancia, con santidad, con justicia. Entonces Dios te mete en un proceso donde Dios te va a probar. Tú eres fiel diezmador, fiel ofrendador, asistes a la iglesia, sirves y te está yendo fatal. No es ni la brujería de la doña de la esquina, porque Dios no te puede tocar. No es tampoco que estés haciendo algo incorrecto, es porque Dios está procesando tu vida. Y después están las personas que están pasando por una etapa por desobediencia, por pecado, porque Dios les estuvo hablando por años. Entonces Dios los tienen que encontrarse con Dios. Ellos deciden si se encuentran con Dios o no. Me explico, son dos cosas. Yo ya le puse el ejemplo un día, le conté el testimonio de un arquitecto que iba en un carro con el ingeniero con el que trabajamos. El ingeniero estaba en un momento complicado, pero era un siervo de Dios, y el arquitecto andaba con otra mujer y andaba en adulterio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tiene nada que ver? Y el carro del arquitecto dice, no, es que tú, vos y yo estamos igual. Entonces yo me volteo así menos mal la gente, ¿verdad? Le digo, vos y el pastor no están igual. Se ven igual, pero están igual. Vos estás en adulterio y fornicación, hermano, y te tenés que arrepentir para que Dios restaure tu empresa, y vos estás en un tiempo de escasez donde Dios no te va a dejar.
Bueno, el cuate se quedó callado, ¿sí? Tal vez soy pesado y abusivo, pero es que a veces la gente cree que todos son iguales. No son iguales, mi hermano. Tengan cuidado con creer que usted está igual que el que de la par, ¿sí? Porque no es lo mismo. Entonces digo, Abimelech, tú te has hecho más poderoso. Y esa palabra es interesante, ¿sí? Porque el ser poderoso ya tiene otra connotación en la Biblia. Ahora, yo no me quiero enfocar en eso, sino lo que yo quiero esta mañana es que podamos entender a través de la palabra, es que si caminamos en la obediencia, si entendemos lo que Dios está hablando, porque Dios nos habla, pero no lo entendemos. Ya a lo largo de estos años proféticos, de ministerio profético que Dios nos ha dado, yo me doy cuenta cómo la gente, Dios le dice una cosa y la gente entiende otra cosa. Dice el Señor, camina conmigo y deja a un lado lo que tienes que hacer y ocúpate y apártate y al rato, ay, el Señor me habló, me dijo que me casara con la persona que estoy. Dios no te dijo eso, hombre. Está clara la palabra, no necesitamos ni siquiera, tal vez hay palabras, porque yo he oído palabras proféticas que sí necesita uno orar unas 15 veces porque no se entiende lo que Dios está hablando, pero a veces hay palabras bien claras, ¿no? Tan claras como que te diga, dice el Señor, tómate el vaso de agua que tienes y créeme, que es tan fácil que es eso, ¿sí? Yo lo que dijo el pastor, lo que dijo el profeta, ¿qué dijo? ¿Qué te dijo el Señor? Que el vaso de agua lo haga a un lado. No, hombre, está diciendo, tómate el vaso de agua y tú oíste que lo haga a un lado. Entonces, porque la gente tiene ese problema, ¿sí? Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a poder entender lo que Dios está hablando en nuestra vida. Cuando entendemos lo que Dios está hablando, se va a sorprender cómo Dios va a empezar a activar y a operar en su vida. Entonces, Dios le habla a Isaac, le da la indicación de quedarse, le da la indicación de dónde sembrar. Entonces, aquí quiero terminar el tema. Entonces, Isaac sembró donde Dios dijo que sembrara. Entonces, si tú siembras donde Dios te dice que siembres, te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Y cuando estoy hablando, no solo estoy hablando de siembra literal, de dinero, de que ofrendes, estoy hablando de que Dios le habló, de que depositara la esencia de su fe, porque eso es lo que quiero que usted entienda hoy. Isaac sembró, y sembró en la esencia de su fe. La esencia de su fe fue la que él depositó en el lugar donde Dios le dijo. Entonces, deposita la esencia de tu fe donde Dios te está diciendo. Y no estoy hablando ahorita de iglesia, estoy hablando de que si Dios te dijo que, no sé, voy a hablar de que es el tiempo de establecer algo, tu empresa es tiempo de establecer, que le creas a Dios. Deposita la esencia de tu fe donde Dios te ha dicho. Si Dios te dijo, confía en mí porque yo me voy a encargar, confía, yo voy a obrar, levántate, sé diligente, deposita la esencia de tu fe ahí. No la deposites donde Dios no está diciendo. Porque a veces la vamos a depositar donde yo quiero, pero no donde Dios te dijo. Y por eso es que no somos efectivos en lo que estamos haciendo. No somos efectivos. Porque lo estoy haciendo en mi humanidad, en mis fuerzas, en mi capacidad, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. O estoy quedándome, aquí el Señor ya me habló de nombre. No, Dios, tú caminas, en el camino Dios te va a mostrar algo. Entonces Isaac, dice la Biblia, que sembró donde Dios le dijo. Y entonces pasa lo sobrenatural. Se enriquece, se engrandece y llega a ser poderoso, ¿sí? Pero entonces entendamos que solamente Dios es el único que nos puede bendecir, nos puede hacer engrandecer. Ahora, ¿por qué te quiero hablar? ¿Por qué te hablo de esto esta mañana? Porque nosotros muchas veces estamos pasando por estados donde necesitamos empezar a depositar la esencia, la semilla de nuestra fe en el lugar correcto. Entonces, ¿se recuerda la parábola de la semilla de mostaza? Dice la Biblia, Jesús dijo que la semilla de mostaza es una semilla así diminuta, ¿sí? Y que cuando se siembra empieza a crecer, pero es una hortaliza. Pero, escuche, es una hortaliza. No dice la Biblia que es un árbol, ¿verdad? Es un arbusto. Pero llega a crecer tan grande que las aves del cielo hacen sus nidos en ella. O sea, es un arbusto, es una hortaliza, pero que crece tanto que parece árbol. Pero no es árbol. Pero los pájaros llegan a creer que es árbol porque es tan grande que ya no parece hortaliza. No sé si me explico. Entonces, la enseñanza que Jesús nos está dando es: la fe tiene la capacidad de hacerte crecer a un nivel tan grande que aún la gente crean
vea en ti lo que aún tú no ves, pero que tú tienes la capacidad de llegar a hacer algo que tú no tenías la capacidad de hacer. En una hortaliza. ¿Cómo que le digo esto? Aquí no puede hacer ni un pájaro, ¿no? Pero si llega a crecer tan grande, un pájaro un día va volando y dice, ay, hay un árbol. Porque no va a poder identificar entre una hortaliza. Y hace sus nidos, o sea, tienen la capacidad de albergar a más personas cuando no era un árbol, era una hortaliza. Entonces, la fe tiene esa capacidad. Dios quiere que usted y yo depositemos nuestra confianza en el lugar correcto, no en el lugar incorrecto. Que usted camine en la tierra correcta. Y cuando le digo tierra, no solo hablemos ahorita como de algo muy literal o muy espiritual, sino a lo mejor Dios quiere que usted sea la tierra donde Dios deposite esa semilla. Y él ha estado hace mucho tiempo depositando en usted palabra, porque usted es un receptáculo, pero cuando usted llega a su casa, saca la palabra otra vez. Cuando usted llega a su casa o llega, como le da vuelta al vaso y ay, no quiero saber, ay, no se puede, ay, no menosprecie las profecías. Dígale, Señor, yo quiero creer en lo que tú has hablado, yo quiero creer en lo que tú has dicho y quiero ver tu mano poderosa. Así que esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque necesitamos su ayuda. Necesitamos que esa fe sea gestada, pero más que eso necesitamos escuchar su voz. Que Dios le hable, que Dios lo dirija. Se va a sorprender de cómo Dios lo va a llevar y cómo Dios se va a manifestar en usted y cómo usted va a decir, wow, de increíble lo que Dios me dijo, fue lo que Dios hizo. Increíble cómo Dios está obrando, cómo Dios está manifestando. Usted se va a sorprender de lo que Dios va a hacer. Usted se va a sorprender de lo que Dios va a hacer, porque Dios tiene el control de su vida y Dios quiere bendecir a su pueblo, ¿eh? Así que vamos esta mañana a darle gracias al Señor. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti, Jesús, dándote gracias, pidiéndote, Señor, que bendigas, Padre Celestial, nuestras vidas, pidiéndote, Señor, que sustentes nuestro corazón, pero sobre todo que en este día tú puedas, Señor, hablar a nuestra vida y que nosotros podamos obedecer a tus lineamientos. Nosotros podamos obedecer, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Padre, bendice la vida de cada uno, Señor Jesús. Susténtanos esta mañana, Señor. Yo quiero orar, Señor, por la vida de cada uno, Señor, la vida de mi hermano Próspero.